Alrededor del año 64, en Pocitos, se había formado un grupo de surfistas que tenían la particularidad de no contar con verdaderas tablas de surf. Esta situación pronto cambiaría. En este momento un muchacho me dijo, mirá, hay una gente que tiene unas tablas, parecería que es lo que vos hacés. La fábrica se llamaba Dazú y en realidad nos abrió las posibilidades de poder por lo menos empezar a surfar. Y me encontré con un mostrario de como de 50 tablas de surf, todas iguales por supuesto, un molde, y excelente, a la vista perfectas, y fueron buenas tablas. El obstáculo primero fue el precio. Era un artículo suntuario, no era de primera necesidad y costaba muy caro. Entre nosotros, bueno, no nos alcanzaba tampoco. Yo ya trabajaba como profesor, trabajaba como bancario, entonces le dije a un amigo del básquetbol, Yuri Boski, actualmente profesor de educación física, y le dije, Yuri, ¿querés asociarte? Sabía que le gustaba el agua también, sabía que era muy solidario en ciertas cosas. Entonces, Yuri dijo, ¿por qué no? Y sacamos un crédito de un comercial y nos compramos esta tabla, la primera Dazur, una Dazur roja, me acuerdo. Y allí la vi, bella, brillante, tendida entre dos sillas, me estaba esperando la tabla que Jaime había comprado. Conocimos un deporte en una fotografía, con una imagen quieta. No teníamos movimiento, no sabíamos cómo se desplazaba, qué técnicas había que hacer. La revista más o menos indicaba. Además, la revista trae la dirección de Luis Caballero Vega. Entonces nos empezamos a cartear, yo preguntándole de términos como tube, que era tubo, que era hot dogging, no sabía, hot dog sabía que era un frankfurter, pero hot dogging era el surfing, es ser un surfista caliente arriba del tablón. También el cómo sostenerse arriba de una superficie de vidrio, porque las de azul eran como todas las tablas ahora, eran vidrio. Pensé que había que pasarle parafín. Buscábamos parafín industrial en piedra. Héctor, el padre de él, era un buen consejero, tenía mucha manualidad. Nos decía, no, la parafina es para derretir. Entonces, tienen que derretirla en baño María, tengan cuidado que no se incendie. Entonces, corríamos con la parafina líquida, caliente, y se la pasábamos por arriba al tablón, dejábamos enfriar, y bueno, esas fueron las primeras experiencias. Ya cuando empezamos a conocer en movimiento por alguna película de lo que era el surf, empezamos a buscar lo que es una rompiente, en abanico, lo que sea, que permita un deslizamiento continuo, ¿no? Y bueno, y ahí había que conocer las tareas de En Punta del Diablo tuvimos problemas para tirarnos al agua, porque nos quisieron no llevar presos, pero vino marinero, ¿te acordás? Nos llevaron varias veces detenidos. Un personaje vital allí, liberador, fue vivo. Entraba a la prefectura, le contaba 2 chistes perfectos y nos sacaba. Arribamos a La Paloma, estábamos, me acuerdo, en el Hotel Bahía, tomando algo, comiendo, y llega alguien corriendo y nos dice, ¿ustedes hacen surfing? Y nos quedamos congelados, porque ¿quién otro podría saber en La Paloma acerca del surfing? No, porque un amigo nuestro está en la playa, ahora está en la playa del Faro, corriendo olas. De ahí fuimos. Pontia, Faro, un mar grande, 2 metros sólidos en la playa del Faro, que no hay playa, es todo rojo. Y allí vimos por primera vez cómo se corría una ola grande, con Chiquito Prada, el que estaba corriendo era Chiquito Prada, con la tabla de Morton Rotter que se le había dejado. Y lo primero que nos dice, sale de correr, sale en boca allí en el embudo de 2 rocas inmensas, llega a la playa, corre con la tabla y nos mira y nos dice, el agua está fría, y nos deja la tabla y ¿se van a tirar? Nos miramos y la verdad que daba miedo.
volvimos vivos. Y ahí conocimos, como dice Ariel, a este personaje. Dicha tabla había llegado a manos de Prada por medio de Morton Rodberg, un ingeniero agrónomo hawaiano que había sido enviado a Artigas a trabajar en la industria azucarera. Más adelante, Rodberg y Prada, que era un asiduo visitante de La Paloma, se conocieron y juntos se dirigieron a surfar las olas rochenses. Luego, por problemas con el sindicato azucarero, del que formaba parte Raúl Sendic, Morton tuvo que dejar el país. La tabla se quedó en La Paloma. Cuarto contacto importante fue con los argentinos, Adolfo Cambiaso y el Tano Pugliese. Ellos ya surfaban con verdaderas tablas hobby en Punta del Este desde antes de estas experiencias nuestras. Y fue importante porque se empezaron a consolidar los primeros campeonatos de surfing uruguayos, fueron en Playa Brava o en Chiberta, en la olla o en Chiberta, de cualquier lado, con ellos. Los segundos campeonatos en encuentro fueron en Manantiales. En ese entonces yo ya tenía una meta fija que era ahorrar dinero, y este amigo peruano, que yo ya estaba contactado, me había invitado a participar de los internacionales peruanos. En dichos viajes de Ariel junto a Carlos Pardeiro a Perú, conocieron y se hicieron amigos de uno de los mejores surfistas de la historia, Joey Cabell, quien más adelante vendría a visitarnos y dejaría su huella. Ahí fue cuando ya desde ese año volvió Ariel, que ha venido con Carlos Pardeiro a Hawái, que fueron los dos primeros uruguayos que sí fueron a la meca del surfing, viste, que era Hawái en esa época y sigue siendo, viste, y con noticias, y no solo con noticias que trajeron Joey Cabell. Te vuelvo a repetir lo mismo, mi padre, por ser mayor, pienso yo, y ya tener su casa formada y tener su familia, este muchacho Joey Cabell, que vino con Carlos y con Ariel, se agarró una gripe muy grande en La Paloma y quedó destrozado, después de habernos mostrado cómo se andaban las tablas. Y ahí fue cuando mi padre lo trajo a Montevideo y se quedó viviendo en mi casa. No me acuerdo si fue un mes y medio o 2 meses que vivió en mi casa, y en el techo de mi casa armó un taller. Le dijo a mi padre cómo se armaba un taller, armaron un taller, y ahí lo puso al día de cómo eran las tablas de ese momento, el año 70. O sea que al año 70 Bispo tenía la última palabra en tablas. Recuerdo un tipo muy tranquilo, que le gustaba aprender guitarra, que Carlos Pardeiro es un excelente guitarrista, le estaba enseñando, ¿viste? Y que lo mismo que mi padre, es el surfing el placer, es el surfing gozo, no es el surfing negocio. Entonces él vino, mostró y dio todo lo que tenía para dar. No se escondió nada ni se llevó nada. Nos mostró cuál era su tabla, la dejó de regalo acá, nos mostró cómo era su traje, nos mostró cómo andaba él y por qué andaba, y nunca le negó una charla a nadie. A mí, que era un niño, siempre, y a mi hermano también, viste, siempre molestando ahí, pero, o sea, entraba al agua con nosotros, nos empujaban la tabla, nos decía parate así, parate asá. O sea, era un tipo que nunca escondió nada. Acompáñanos la semana que viene en la tercera parte de la historia del surf en Uruguay. No hay que olvidarse tampoco la rama de surfing que se abre en Atlántida, con Roberto Damiani, pionero, Ale Castillo. La primera parada fue en Las Toscas, ¿no? Esa zona, Atlántida, Las Toscas, Parque del Plata. Y ahí se empezó a formar un grupo.